tardes. Comenzamos la semana económica y de mercados financieros, desde luego, con una jornada muy ajetreada. Hoy, por un lado, tenemos ese rifirrafe entre Estados Unidos e Irán después del fallecimiento de 3 militares estadounidenses en la zona de Oriente Medio. Biden acusa a Irán, Irán se desmarca de esas acusaciones y enseguida tendremos una reunión importantísima en clave de Oriente Medio. Pero hoy también tenemos que irnos hasta Francia. Protestas allí de los agricultores que ahora están amenazando con asediar la capital, asediar París, y eso tiene consecuencias para todos, incluidos para nosotros, para los españoles. Los camioneros ya están alertando de que muchos de esos agricultores en protesta están incluso quemando algunos de los artículos que llevan en sus camiones que están circulando por esta zona que está bloqueada por culpa de estos agricultores. Más allá de esto, en Argentina, hoy enseguida escuchamos a Adorni, al portavoz del gobierno, que hoy por primera vez, después de que el viernes suspendiera su rueda de prensa habitual de las 3 de la tarde hora española, vuelve a retomar esas ruedas de prensa diarias. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice hoy Adorni sobre la destitución del ministro de Infraestructuras argentino. Y más cuestiones hoy en el mercado. Ya saben, esta semana comienza una temporada de resultados, una semana de resultados frenética. Tendremos los de Apple, los de Alphabet, los de Microsoft, y además también hoy se espera un gran anuncio por parte del Tesoro, la estimación de emisiones de deuda. Diga lo que diga, eso puede causar disrupción en un mercado de bonos que hasta ahora había permanecido relativamente tranquilito. Claro, si aumenta mucho la oferta de la emisión de bonos de Estados Unidos con respecto a lo que tenía como estimación el mercado, aquí puede haber un problema. Antes de meternos en harina, vamos ya con la agenda de la tarde, porque hoy tenemos muchas cosas a las que mirar. Javier Luengo, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pendientes estamos de los números que salgan del índice de negocios MFG de la Reserva Federal de Dallas en Estados Unidos, todos pendientes también, en todo caso, el mercado de, como comentabas, las emisiones de deuda del Tesoro estadounidense. Va a ser una cita a la que tengamos que hacer frente a partir de las 9 de la tarde, hora central europea. Entre tanto, la mayoría de las declaraciones pasan por ruedas de prensa o al menos señales en directo que nos van llegando. La primera va a ser, más allá de Adorni, Manuel Adorni, el vocero presidencial de la Casa Rosada en Argentina, de la reunión que va a tener el emir de Qatar, Al Thani, con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Esto está programado para hace apenas unos minutos, con lo cual la señal puede ser inminente. Entre tanto, la jornada estará marcada también por la visita del ministro de Exteriores húngaro a Ucrania, mejor dicho, en este marco en el que hoy se ha conocido que la Unión Europea prepara un paquete de extorsión a Hungría, un paquete económico, para forzarla a aprobar en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de este próximo jueves el paquete de financiación plurianual de 50.000 millones de los socios europeos al gobierno de Volodymyr Zelensky. Pues Javi, muchísimas gracias. Esas son algunas de las claves que tenemos esta tarde y comenzamos nuestra sección de economía hoy. Un día más, los agricultores vuelven a ser el quebradero de cabeza de los políticos europeos, esta vez en Francia. El viernes ya les contábamos que los agricultores habían empezado protestando en el sur del país, que habían ido poco a poco subiendo hacia la capital francesa para hacerse oír un poquito más, porque ya saben que cuando las cosas afectan a las capitales, esto ya empieza como a importar un poquito más al resto del país y al gobierno también, cuando se van acercando físicamente a ellos. Bueno, pues parece que acercarse a París les ha funcionado. Hoy amenazan con un asedio a la ciudad parisina, un bloqueo indefinido, con las consecuencias que eso también puede acarrear ya no solo para Francia, sino para el resto de Europa. Uno de los diarios parisinos, Le Parisien, menciona que las carreteras A1, A4, A5, A6, A12, A13, A15 van a estar bloqueadas y que se especula con la movilización de unos 500 tractores. Se esperaba que comenzara esa movilización a eso de las 2 de la tarde, hace aproximadamente una hora. El Ministerio de Interior, por cierto, ha dicho que va a movilizar 15.000 agentes de policía para evitar cualquier bloqueo. Y es que, bueno, al final el sector de los agricultores es un sector que, aunque tiene unos números pequeños en la economía francesa, puede llegar a hacer mucho ruido y las consecuencias económicas pueden ser importantes también. Esto nos decía Rafael Pampiñón la semana pasada. Y los agricultores, siendo una parte muy pequeña, ¿no?, de la economía francesa, son un 2,5% del Producto Interior Bruto y un 3% de la población ocupada. Es decir, son un número ínfimo de trabajadores, pero que arman mucho ruido y que además, con todo el tema del confinamiento, tenemos la sensación de la autarquía, la importancia de
Estas son imágenes en directo de lo que estamos viviendo en Francia, ese bloqueo por parte de los agricultores de muchas carreteras. Bueno, esto que están viendo ustedes a mis espaldas también nos afecta a nosotros, a España, y es que hay unos 40 bloqueos de carreteras y de autopistas que siguen activas ahora mismo y que están próximas a nuestra frontera, la frontera española. De hecho, hay un conteo realizado por autoridades francesas que dicen que este sábado se han registrado 38 bloqueos con la participación de 700 agricultores. Bueno, España, por cierto, también está entre las quejas de los agricultores franceses. Dicen, básicamente, se quejan de que hay entrada de productos agrícolas procedentes de España y que esos productos representan una competencia desleal por su bajo precio y por unos estándares medioambientales mucho más bajos, los que tenemos aquí en España, que en Francia. De hecho, la semana pasada también nos decía Rafael Pampillón, aquí seguimos teniendo subvenciones al diésel agrícola. En Francia quieren quitarlas. Y ahí también la diferencia que existe entre los agricultores de Francia y de España. Bueno, nos lo recordaba, como decía antes, Rafael Pampillón, que por cierto explicaba que precisamente esto último, el tema de los estándares medioambientales, es uno de los motivos por los que en España no se va a producir una expansión o una extensión de estas protestas que no solo hemos visto en Francia, también en Alemania, en Países Bajos o en Rumanía. Aquí tenemos mucha población migrante que trabaja en la agricultura. Aquí tenemos subvenciones al diésel agrícola. En España tenemos toda la zona del Mediterráneo, sistemas de regadío tecnológicamente avanzados, plataformas logísticas para poder exportar y vender nuestros productos en España y en el exterior. Porque nosotros tenemos una vocación de vender fuera, es decir, y eso es lo que hace que los franceses se enfaden con nosotros, porque competimos a costes más bajos y por tanto somos más competitivos en los mercados. Ahora bien, ¿qué es lo que piden los franceses? Bueno, pues varias cosas. Por un lado, mejorar sus condiciones, porque se quejan de que sus salarios son muy bajos y además también piensen en lo mucho que ha subido la inflación y lo poco que han subido los salarios. También, relajación de la presión impositiva, es decir, de los impuestos que hay en las granjas, también como medida de cuidado medioambiental. Además, también la eliminación de determinadas exenciones de impuestos al combustible para maquinarias. Lo que decíamos antes y que en Francia también se está viendo, igual que se ha visto en Alemania. Y también la eliminación de exenciones de importación de productos, porque estaría causando un impacto en la industria local. Bueno, los manifestantes en Francia, desde luego, no se andan con tonterías y esto lo hemos visto, por ejemplo, con otro tipo de manifestaciones, como las de los chalecos amarillos. Ahora, hay algunos de ellos que, por cierto, vamos a escuchar ahora a uno de ellos, que amenazan con que las movilizaciones de los agricultores pueden durar mucho tiempo y que pueden acabar provocando una situación crítica y dramática en Francia y que los políticos tienen que empezar a ceder. Alors moi je pense que si il n'y a pas de prise de conscience de la part de nos responsables politiques que l'agriculture est en danger et que ça peut très mal finir, le mouvement peut durer dans le temps et ça peut être dramatique, quoi, parce qu'il y a des situations, on est déterminé et on ne voudra pas lâcher, quoi. On voudra pas lâcher. Donc il y a des mesures, françaises qui peuvent être prises rapidement. Après, il y a les mesures européennes. Et aujourd'hui, l'Europe tue les agriculteurs français. L'Europe tue les... Bueno, y lo mencionaba antes, el gobierno tiene un fantasma, el gobierno francés, que desde luego no quiere resucitar y que no le queda realmente muy lejos en el tiempo. Fue 2018, la revolución de los chalecos amarillos de las clases bajas de áreas semirurales, que ya en su momento puso a Macron, al presidente francés, en apuros. Y por ello, precisamente, el primer ministro, Gabriel Attal, no ha tardado en aceptar varias de las reclamaciones y reivindicaciones del sector, mientras ordenaba, a su vez también a las fuerzas del orden y a las fuerzas de la seguridad, a intervenir, pero lo mínimo. ¿Qué es lo que ha hecho de momento el gobierno francés para intentar relajar un poquito la situación? Bueno, pues ha propuesto 10 medidas inmediatas de simplificación en el campo, así lo han llamado. La principal, la supresión del aumento del impuesto sobre el gasóleo que utilizan los tractores, que de hecho fue una de las reivindicaciones que ha acabado desencadenando esta protesta. Respecto a algunas ayudas, bueno, pues han anunciado el aumento de los presupuestos de indemnización al 90% de algunos sectores y regiones afectadas por la crisis, con un presupuesto de 50 millones de euros y una ayuda inmediata también de otros 50 millones a las filiales bio de la agricultura nacional. Además, también lo que ha hecho Gabriel Attal, que están viendo ustedes sus imágenes en pantalla, es anunciar
sanciones para aquellas empresas de distribución que no estén respetando las leyes que se rigen ahora mismo en las relaciones entre la agricultura y la gran distribución. Bueno, volviendo a las consecuencias de los bloqueos, atención también a lo que dicen camioneros españoles. Dicen que atravesar Francia se está convirtiendo en una situación complicada porque temen ser atacados y que quemen la mercancía que ellos están llevando y transportando a través de Francia. De hecho, ya hay camioneros extranjeros que atraviesan el país, Francia, y que se están quejando de los ataques que han llegado a sufrir en plenas protestas de estos agricultores. Incluso algunos han sido desvalijados de la carga que llevaban en esos camiones. Hay imágenes, por cierto, lo dejo un poco a modo de ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo. Hay imágenes de cómo toneladas de frutas y de hortalizas, incluso españolas, han acabado en el asfalto tras esas protestas en Francia, y además también se han visto imágenes de cómo se prendía fuego incluso a frutas y verduras españolas en carretera. Así que las consecuencias también nos están llegando a nosotros y vamos a hablar con los camioneros, con la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, concretamente con su presidente, con Julio Villaescusa. Julio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos aquí en Negocios Televisión. Lo primero que les quiero preguntar es cómo les están afectando a ustedes, profesionales del transporte, estas protestas en Francia. Pues de una forma brutal. Ha sido una semana tremenda. Hay que tener en cuenta que nosotros respetamos el derecho que todo sector pueda tener para manifestar su malestar, si es que lo tiene, pero lo que no puede ser es que nosotros, que trabajamos en la carretera, seamos los rehenes de quien tiene que protestar. Ellos tienen derecho, pero nosotros tenemos derecho, y además estamos amparados por la normativa europea, a la libre circulación de personas y mercancías. Y eso no se está produciendo, nos está ocasionando fuertes daños a las mercancías, a los camiones, a las exportaciones españolas en términos generales, en una cuantía muy considerable, y a las personas que van encima de los vehículos, también tienen sus tiempos, tienen su familia, tienen sus obligaciones y, por lo tanto, todo esto secuestrados en una carretera en donde tienen que vivir en la cabina las 24 horas sin las mínimas condiciones sanitarias para poder realizar una vida normal, pues la verdad es que es muy duro y muy costoso. Nosotros calculamos que solo de tiempo empleado, a nosotros el tiempo cuesta dinero, es el lucro cesante por tener la actividad parada. Son 10 millones de euros cada día como mínimo que nos cuesta esta situación. Por tanto, nos afecta de una forma brutal lo que está ocurriendo. ¿Cuán importante es el territorio francés afectado por estas protestas para los servicios de transporte en España? Usted hablaba de exportaciones, de que están afectando de una manera muy cuantiosa y nos daba el dato de 10 millones de euros al día perdidos solo por el tiempo empleado de aquellos transportistas que se quedan atascados en todo esto. ¿Cómo de importante es Francia para el transporte español? Es muy importante, por una razón muy sencilla. Somos una península. Portugueses y españoles no tenemos otra salida que los Pirineos, las fronteras, las dos fronteras que tenemos, para poder salir. Por esas fronteras circulan cada día, pues por la de la Junquera, más de 10.000 camiones, casi 12.000 camiones. Por la de Irún, 10.000 camiones diarios. ¿Por qué? Pues porque, aparte de que Francia es un lugar de recepción de mercancía exportada por España, en un gran porcentaje, pero además es el tránsito natural para que nuestras mercancías lleguen al resto de Europa. Cuando esto se intercepta, pues entonces la situación es tremenda. Y lo que está ocurriendo es que, bueno, hoy lunes, han llamado lunes negro las organizaciones de agricultores y, bueno, se supone que esto va a continuar porque no parece que nos llegue ningún indicio de nuestras organizaciones de transportistas hermanas. Yo también soy presidente de la UETR, es la Organización Internacional de la Unión Europea, y nuestras organizaciones hermanas francesas, UNOSTRA y UOTRE, pues nos dicen que no ven que haya una salida en principio. Luego, la verdad es que es muy, muy preocupante. ¿Qué consecuencias podemos ver nosotros como ciudadanos en todo esto? Porque usted habla de 10 millones, pero es verdad que quizá una persona que ahora mismo está viendo la tele y nos está viendo no entienda del todo las consecuencias en algo que pueda palpar en su día a día. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias de algo que de momento no se sabe cuándo va a ser el final?
A ver, la macroeconomía es un presupuesto enorme y parece que no se resiente, pero sí se resiente cuando ocurren estas cuestiones. Yo hablo de 10 millones, pero solo para las empresas de transporte por el tiempo perdido. Luego después hay que valorar las mercancías perdidas, lógicamente, y los daños al vehículo. Se puede valorar el daño a las personas por la incertidumbre, por el estrés, por el maltrato, por los insultos, pues eso ya tiene otra valoración. Y lo que supone que, sobre todo, mercancías de temporada, que si no salen en su día, en su momento, pues se pierden, eso es una gran cantidad de dinero que pierde la economía en general del Estado español. Luego, claro que es muchísimo dinero, pero lo que sí está claro es que quien tiene la obligación de proteger que la legalidad vigente se cumpla respecto de la libre circulación de personas y de mercancías es el país por el que discurre la carretera en su ámbito. Y eso es la Gendarmería a la que le corresponde, es la que tiene la responsabilidad, el gobierno francés, y para eso pues tendrá que ser la Comisión quien sancione al gobierno francés por todos estos daños que está ocasionando. Otra cosa es la posibilidad de poderlos resarcir, porque eso siempre es largo, muy costoso en la defensa y difícil en el tiempo. ¿Refiere usted, Julio, a la Comisión Europea, a la Unión Europea, que sancione a Francia? Por supuesto, debe hacerlo. Cuando no se cumple con las prerrogativas o los preceptos que establece la normativa internacional, pues debe sancionarse a quien no la cumple. Y a quien no cumple la nacional, pues es el Estado quien tiene que sancionar a quien no la cumple. La legalidad vigente hay que cumplirla, siempre. Podrá cambiarse y se podrá protestar para que se cambie, pero hay que cumplir la existente. Pues Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER, si lo he pronunciado bien, creo que sí, Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Un placer, un verdadero placer, desde luego, haberle tenido aquí. Muchísimas gracias, Julio. A vosotros, muchas gracias. Bueno, y enseguida contaremos con el portavoz de la Comisión Ejecutiva Nacional de COAG, ya saben, organización también representante de los agricultores en España, Javier Fatás. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, si los agricultores españoles están de acuerdo con lo que está sucediendo en toda Europa, porque ya saben que esta situación no solo se está dando en Francia, se ha dado también en Alemania, se ha dado también en Rumanía, en Países Bajos incluso también. Se habla de que ya se ha realizado, digamos, un cerco sobre la ciudad de Bruselas por parte de estos agricultores que están protestando también allí. Así que vamos a ver también cuáles son las consecuencias de todo esto. Nos lo decía precisamente desde la Federación de Transportistas en España, que Julio Villaescusa nos decía que el coste aproximado o estimado del tiempo de espera que están teniendo que llevar a cabo los camioneros españoles es de aproximadamente 10 millones de euros cada día que se producen estas protestas en Francia. Enseguida tendremos, como digo, a COAG. Les preguntaremos si están de acuerdo los agricultores españoles con lo que está pasando. Les preguntaremos si pueden extenderse también estas protestas a España. Ya Rafael Pampillón nos decía la semana pasada que no es muy probable que esto pueda ocurrir, simplemente porque en España no tenemos muchas de las condiciones que sí que se cumplen en otros países, como para que pueda florecer aquí también un sentimiento de queja, de protesta, porque nos decía, entre otras cosas, en España seguimos teniendo subvenciones al diésel, que esto es una de las principales quejas que han tenido los agricultores en Alemania y también en Francia. Y además también les preguntaremos sobre esa queja que están realizando muchos agricultores franceses. Se quejan de que en España hay competencia desleal. Y piensen, por ejemplo, lo que han hecho muchos agricultores. Nos decía Julio Villaescusa que incluso están provocando daños materiales los manifestantes en Francia a los camioneros que llevan mercancía española. Daños, por ejemplo, como, bueno, la quema, decíamos antes, de mercancía. Y, bueno, simplemente pues tirar esas frutas y hortalizas al suelo, haciendo que ya sean inservibles. Creo que ya podemos saludar a Javier Fatás, portavoz de la Comisión Ejecutiva Nacional de COAG. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Están de acuerdo ustedes, los agricultores españoles, con lo que está sucediendo en Francia, con las protestas de los agricultores en Francia? Con las protestas de los agricultores sí, con los métodos desde luego no, y con los comentarios que los responsables del gobierno de Francia están haciendo tampoco estamos de acuerdo.
No puede ser, estamos muy indignados con esas declaraciones del gobierno francés, donde viene a decir que nuestra normativa es distinta a la de ellos, cuando en la Comunidad Europea los 27 cumplimos las mismas normas, tenemos los mismos productos fitosanitarios que podemos usar y tenemos la misma trazabilidad que el resto. Javier, enseguida le voy a preguntar un poquito más en detalle sobre este asunto, sobre las diferencias que puede haber entre unos y otros y las quejas de los franceses precisamente por los agricultores españoles. Hablan incluso de competencia desleal. Pero antes de nada, quería preguntarle si usted piensa que aquí en España existe ese descontento en el sector agrícola como para que se puedan extender esas protestas que no solo hemos visto en Francia, también en Alemania, en Países Bajos, en Rumanía. ¿Cree usted que se pueden extender también aquí en España? Nosotros estamos convencidos de que así puede ser. Incluso, bueno, pues ya tuvimos nosotros una concentración, una movilización en septiembre cuando fue el Consejo de Ministros europeos de Agricultura aquí en Córdoba, y ya pusimos sobre la mesa que estas movilizaciones iban a ser necesarias. Quizás no estamos en las mismas reivindicaciones que pueda estar Francia en algunos casos o Alemania, pero en algún momento en el fondo sí que podemos estar de acuerdo. Ellos están hablando de la devolución del impuesto de hidrocarburos, que fue donde se movió y donde empezó todo esto en Alemania. De momento nosotros esa devolución se ha dicho que no se va a tocar. Y así lo entendemos. También están pidiendo una ley de cadena alimentaria con la que nosotros ya tenemos instaurada y donde hay que trabajar mucho en ella. Está claro que hay que trabajar, pero desde luego tenemos otros puntos que seguro que estamos de acuerdo, donde nos está llevando esta agenda 2030 sin tener en cuenta pues todo el tema de la rentabilidad del campo, pues tiene una profundidad suficiente para todo lo que conlleva ella para ir a movilizaciones. ¿Ven ustedes pronto una movilización similar en España o de momento no está floreciendo nada? Pues bueno, estamos teniendo reuniones entre todas las organizaciones y yo creo que en los próximos días pues empezaremos a hablar ya de movilizaciones en todo el territorio. Bueno, por último, Javier, quería preguntarle también por esas quejas de los agricultores franceses respecto a los españoles, que hablan incluso de competencia desleal, y usted lo comentaba justo al principio, que eran quejas injustas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en una política agraria común que nos lleva a una misma normativa a todos y a la misma permisividad. No se puede tolerar que se venga a decir que aquí estamos con unas condiciones distintas al resto de Europa, que creemos que han sido desde luego unas declaraciones muy desafortunadas por parte pues de los responsables políticos de Francia. Puede ser que en unas movilizaciones haya personas que entren en esos temas sin el conocimiento o simplemente con un tipo de demagogia, pero que sea esos responsables políticos los que les den cancha. No, desde luego estamos además falseando pues todas esas noticias, pues la verdad es que nos indigna bastante. Pues Javier Fatas, portavoz de la Comisión Ejecutiva Nacional de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Bueno, pues nos quedamos con ese titular, que es muy probable que en los próximos días pueda haber también en España movilizaciones del mismo calado que en Francia. Movilizaciones del sector agricultor que se queja de que no se está teniendo en cuenta la rentabilidad del sector cuando se habla de la Agenda 2030. Interesante. Cambiamos rápidamente de asunto. Enseguida ya saben que tenemos la apertura de Wall Street, pero antes, semana grande en Estados Unidos, sobre todo para el mercado más grande del mundo, el de la renta fija. Hoy, y más en detalle el miércoles de esta semana también, vamos a tener más detalles sobre cuánto dinero pretende Estados Unidos emitir en deuda en los próximos trimestres. Hoy se da detalles sobre la estimación de qué espera emitir o cuánto dinero espera emitir Estados Unidos en deuda el próximo trimestre. Para que se hagan una idea, la última vez que hizo una estimación de estas, dijo que en el primer trimestre de 2024 iban a emitir 816.000 millones de dólares en deuda en el primer trimestre de 2024. Así que los inversores tienen que tener en su radar este número, porque claro, si el gobierno ahora espera emitir más o espera emitir menos,
haga lo que haga, esto en el mercado se va a notar, porque hasta ahora lo que tenían descontado eran 816.000 millones de emisiones de deuda en este primer trimestre. Bueno, el grueso de los expertos piensa que lo que va a ocurrir es que se va a emitir más que ese dinero, que esos 816.000 millones, simplemente porque Estados Unidos sigue y sigue gastando, sigue y sigue engrasando la maquinaria de producir ese gasto para que la economía vaya también, como hemos visto hasta ahora, con ese crecimiento del 3% en 2023, tiene más necesidades de gasto, por ejemplo, en temas de seguridad social, más necesidades de gasto en pago de los intereses de la deuda. ¿Y cómo se consigue más dinero fácil? Endeudándose y no subiendo los impuestos, que eso suele ser algo bastante poco popular. Bueno, eso sí, el mercado espera que el resto del año Estados Unidos empiece a dejar de aumentar esa presión y esa emisión de deuda a lo largo de lo que queda de 2024, y esto es un alivio también para los mercados, básicamente porque menos oferta significa que los precios no van a bajar tanto y que los tipos van a subir, porque eso suele ser así. A mayor oferta, bueno, pues ya saben cómo funciona la ley de oferta y demanda, los precios bajan y en los tipos de interés el movimiento del tipo es completamente contrario al movimiento del precio. Si los precios bajan, los tipos acaban subiendo. Bueno, hoy, como les decíamos, se espera que el Tesoro diga cuánto espera emitir en este primer trimestre, pero también el siguiente, el segundo trimestre del año. El miércoles va a dar detalles también sobre las subastas que quiere realizar, es decir, si quiere hacer esas emisiones con bonos de 20 años, con bonos de 30 y cuánto dinero pretende emitir en cada una de esas subastas de distintos bonos, de distinto plazo, básicamente. Esto es súper importante. Ahora enseguida vamos a ver también un gráfico que nos demuestra por qué. Porque hay quienes se preguntan un poco si esta vez Estados Unidos va a volver a optar por subastas de bonos de mayor plazo, bonos a 30 años, sobre todo después de que estas subastas fueran un desastre a finales del año pasado, cuando los rendimientos de los bonos a largo plazo habían subido tanto. De hecho, habían subido hasta el 5% en el caso de estos bonos a 30 años, que son los que estamos viendo ahora mismo. Pero es verdad que, bueno, ahora se ha estabilizado bastante el mercado, han empezado ya a bajar esos tipos, que lo están viendo ustedes en pantalla, y claro, ahora piensan algunos financieros que simplemente por esta estabilización es posible que Estados Unidos vuelva a recurrir a estas emisiones de bonos a más largo plazo. Pero vamos a indagar también en por qué estos anuncios trimestrales son tan importantes. En agosto del año pasado, el Tesoro dijo que iba a financiar su déficit galopante con más emisiones a largo plazo de las que estaban esperando los mercados financieros. Y a eso había que sumarle que la Fed ya no compraba bonos, porque estaba realizando ese QT, ese Quantitative Tightening, que China y Japón, los mayores tenedores de bonos estadounidenses, estaban reduciendo precisamente esas tendencias. Por lo tanto, un aumento de la oferta de bonos a largo plazo iba a tener que ser absorbida principalmente por el sector privado. Y claro, esto iba a hacer que los precios se desplomaran. Y eso es lo que ocurrió. Los precios cayeron, subieron los tipos de interés. De hecho, es lo que ocurrió más o menos por aquí, aproximadamente. Claro, ¿qué puede pasar ahora? Bueno, pues pueden pasar dos cosas: que el Tesoro vuelva a decantarse más por las letras del Tesoro, pero claro, si eso pasa, lo que puede ocurrir es que suban mucho los costes. Ya saben que la curva de tipos está invertida, los tipos de interés de los bonos a largo plazo están más bajos que los bonos a corto plazo, y si se emiten letras, esto va a ser mucho más costoso para el gobierno de los Estados Unidos, básicamente. Si el Tesoro decide emitir más dinero en bonos a largo plazo, entonces la prima por plazo también aumentaría y los rendimientos de los bonos a 10 años, por ejemplo, subirían, lo que haría subir el dólar y bajar las acciones. Una repetición de lo que, bueno, ya ocurrió entre agosto y octubre del año pasado, cuando vimos estas subidas tan importantes en los tipos de interés. Bueno, rápidamente, porque nos quedan 2 minutitos para la apertura de sesión en Wall Street, vamos a comentarles también otro evento que va a poner patas arriba todo en Europa. De Estados Unidos nos vamos a Europa y hablamos más bien de política. Nos referimos a la Cumbre Europea Extraordinaria, que se celebra este jueves y para la que Europa lleva más de un mes preparándose a fuego. Desde luego, una cumbre para convencer a este señor de aquí, a Orbán, al primer ministro húngaro, para que apruebe los 50.000 millones de dólares, de euros en este caso, en ayuda a Ucrania. Una persuasión que, claro, se puede hacer por las buenas, a través de un trueque, de un acuerdo, o por las malas, Europa amenazando a Hungría. Por las buenas, bueno, quizá Europa lo pueda conseguir. Básicamente, siempre y cuando Orbán dé su visto bueno y se incluya el dinero en ese presupuesto. O eso al menos es lo que ha dicho hoy, porque hoy Hungría ha sugerido que estaría dispuesta a votar que sí, siempre y cuando esos 50.000 millones se incluyan en el presupuesto de la Unión Europea. Ahora, eso contrasta mucho con lo que ya dijo en diciembre, que dijo que no quería que un dinero que se le diera a Ucrania a largo plazo estuviera en el presupuesto. Vamos a escucharlo.
The money for Ukraine in short term is already in the budget. If we would like to give longer term and bigger money, we have to manage outside the budget, and we support it. Bueno, las cosas no parecen estar muy claras, desde luego, así que a falta de un trueque, que parece lo más probable, que no haya ningún acuerdo con Hungría, ahora lo que se estaría planteando Europa es lo siguiente, una amenaza. Un documento visto por Financial Times ahora sugiere que Europa ha amenazado a Hungría directamente con sabotear su economía si Budapest no da el visto bueno a los 50.000 millones de euros para Ucrania en esta cumbre. En un documento, que por cierto les decía antes lo ha visto Financial Times, aquí Bruselas lo que ha hecho es esbozar una estrategia para atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría, poner en peligro su moneda, el florín, e impulsar un colapso en la confianza de los inversores también en un intento de intentar perjudicar el empleo y también el crecimiento, siempre y cuando Orbán cumpla con sus amenazas, es decir, evitar que salga adelante esos 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania por la guerra en el territorio de Zelensky. El documento lo que dice es lo siguiente, dice: en caso de que no se llegue a un acuerdo en la cumbre del 1 de febrero, otros jefes de Estado y de Gobierno declararían públicamente, a la luz del comportamiento poco constructivo del primer ministro húngaro, que no se pueden imaginar que se proporcionarían fondos de la Unión Europea a Budapest. Así que, si no hay trueque, habrá amenazas. Eso es lo que parece de momento. Bueno, ya han visto ustedes la apertura de sesión en Wall Street, ha sonado ya la campanita de la bolsa de Nueva York y vamos a ver cómo han abierto los principales índices americanos. Subidas, aunque muy ligeras. Vamos a ver si a lo largo de la jornada volvemos a ver territorio negativo. El Nasdaq sube un 0,03%, 17.427 puntos. El Dow Jones lo hace un 0,01%, prácticamente nada. Y de hecho el S&P ya está en negativo, así que quizá no aguante mucho tiempo estas subidas en lo que queda de sesión. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta analizando la apertura. ¿Qué es Bitcoin?